Muy buenas noches con todos, con todas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este ombligo de semana, el día miércoles 7 de agosto. Bien, el día de hoy tenemos el tema la crónica, ¿sí? Para lengua y literatura, ¿sí? La crónica tiene un parecido a la noticia, ¿sí? Vamos a ver un poco de su origen etimológico, es decir, el significado de su palabra, de dónde provino esta palabra crónica, qué es, cuál es el proceso que se debe seguir para elaborar una crónica y un ejemplo de la misma, ¿sí? Entonces, el origen etimológico del término crónica nos dice que tiene su origen en el latín crónica, ¿sí? Que se escribe con CH al inicio, también conocida antes como la letra Ch. Este término nos dice que hace referencia a un relato que narra acontecimientos según su organización cronológica. De allí la palabra crónica, por organización cronológica. ¿Qué es la crónica? Vamos a ver un concepto que nos dice el texto aquí. Janet, por favor, ayúdame con la lectura. ¿Qué es la crónica? Buenas noches, Melissa. ¿Qué es la crónica? Se refiere usualmente a un género, no sé bien, narrativo doble, en parte literario ¿dónde iba? Y en parte periodístico, puesto que no cese las libertades de imaginación de la ficción literaria, pero emplea abundantemente sus recursos formales para abordar sucesos y personajes reales, verídicos y comprobables. Muy bien, muchas gracias, Janet, por tu participación. Entonces nos dice que la crónica también es parte de un género narrativo, pero nos especifica que pertenece al género narrativo doble, es decir, que es literario y que también es periodístico. Hay dos tipos de géneros, ¿sí? Bueno, hay muchos tipos de géneros literarios. El primero, los géneros se definen en literarios y no literarios, pero si ya nos dice que la crónica es en parte literaria, también nos habla que se comparte con otro género que es muy importante, que es el género periodístico. Ahora, aquí van las especificaciones de cómo es que se relacionan en estos dos géneros, ¿no? Nos dice que primero, no posee las libertades de la ficción literaria, es decir, no es que hay invenciones, ni parábolas, ni cosas que adornan la lectura, ¿no? Sin embargo, nos dice que sí emplea abundantemente los recursos formales para abordar sucesos y personajes que son reales, verídicos y comprobables, ¿sí? A ese lado nos vamos que no tiene nada que ver con la imaginación, sino con información real, ¿sí? Verídica. Además, se utilizan recursos formales, nos dice, ¿no? Para abordar sucesos y personajes que sí existen en la realidad. Entonces, teniendo claro qué es la crónica, que básicamente es una noticia que tiene muchos recursos con los que se puede de cierta forma describir de una forma más específica, un poco más eufórica. Vamos con el siguiente paso, ¿sí? El proceso para la elaboración de una crónica. Elaborar una crónica toma alrededor de estos 7 puntos que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos desde la A hasta la G establecidos los siguientes pasos. Primero, elegir el tema. Segundo, investigar sobre el tema. Tercero, iniciar el texto con vigor. Cuarto, narrar de forma cronológica. Quinto,
describir de manera detallada. Sexto, usar la primera persona. Y séptimo, revisar, corregir y editar el texto. Entonces, vamos a ver de qué se trata todo este proceso para elaborar la crónica. ¿Sí? Venga. Adriana, por favor, ayúdame con los primeros 4 puntos que tenemos aquí. Desde elegir el tema hasta narrar de forma cronológica. Buenas noches. Elegir el tema. Seleccione Elegir el tema. Selecciona un tema que sea de interés de los lectores y de actualidad. Es importante que el autor esté motivado con el tema y que tenga conocimiento del mismo. Puede ser un acontecimiento social, político, deportivo o cultural. Investigar sobre el tema. Para poder escribir de un tema es muy importante saber mucho de él. Si va a escribir sobre algo que le ocurrió a otra persona, tenga largas conversaciones con los protagonistas. Iniciar texto con vigor. Las 3 primeras líneas de la crónica son muy importantes porque llaman la atención del lector. Narrar de forma cronológica. Respete el orden de los acontecimientos. No cuente en desorden. Para esto es muy importante la planificación de su texto. Listo. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Y los últimos 3 puntos del proceso para escribir una crónica. María Isabel, por favor. Buenas noches. Describir de manera detallada. El clima de la narración se crea con el uso de la descripción. Usar la primera persona. La crónica es un texto de opinión personal. Por eso es muy importante escribir en primera persona. El autor debe dar su punto de vista. Revisar, corregir y editar el texto. Antes de publicar la crónica, debe revisar, corregir y editar el texto. Revise que no haya errores de ortografía y redacción. Además, evite repetir palabras. ¿Listo? Ya, muchas gracias, María Isabel, por tu lectura. Entonces, tenemos aquí completo el proceso para la elaboración de una crónica. Es importante, primerito, elegir el tema que vamos a eh, narrar en este caso, ¿no? Este tema no es que simplemente me pareció bonito y lo pongo y ya. No. Este tema tiene que ser de actualidad, es decir, que tiene que ser dentro de lo que ha sucedido al momento y que sea de interés de los lectores, por lo general de un público general, que sea de interés general, ¿no? Ahora, también es muy importante que una vez que yo he seleccionado un tema de actualidad que le interese a mi lector, que yo como autor esté motivado con ese tema y que me empape de conocimientos acerca de este, ¿no? Entonces, este puede ser algún tema de origen social, político, deportivo, cultural. La cuestión es que el autor debe tener conocimientos de este tema, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que debo hacer si es que necesito tener conocimientos del tema? Es investigar sobre él, ¿no? Saber mucho sobre el tema. Entonces, de pronto, si yo voy a escribir alguna cuestión que le pasó a alguna persona, ¿qué es lo que debo hacer? Tener una conversación larga con el protagonista con el fin de saber todos los hechos o conocer a esta persona y poder dar mi noticia de una forma veraz. Además, se debe iniciar el texto con vigor. ¿A qué nos referimos con vigor? Con energía,
con positivismo, de una forma enérgica, ¿sí? Nos dice el texto y a modo de recomendación que las primeras 3 líneas de la crónica son muy importantes porque llaman la atención del lector. Tal vez si usted no ve una noticia tan encendida, ¿no? Tan interesante, la pasa por alto. Pero ¿cómo uno sabe si una noticia es interesante o no? Por lo general, le damos una ojeada en las primeras líneas del texto. Si nos llama la atención, seguimos leyendo y si no, no, ¿sí? Entonces es importante iniciar con vigor. Narrar de forma cronológica, es decir, que se deben respetar el orden de los acontecimientos. No contar en desorden porque esto le genera un poco de eh, desagrado a los lectores, ¿no? Entonces es importantísimo planificar el texto para narrarlo en el orden de los acontecimientos que pasaron. Luego, describir de manera detallada. La crónica es, una de las características de la crónica es su detalle. El clima de la narración, entonces, debe crearse mediante la descripción. Es importantísima la descripción para lograr este punto, ¿no? Usar la primera persona. La crónica es un texto semiperiodístico que es escrito de forma como personal, ¿no? Es un texto que está escrito como que si yo estuviera opinando acerca de él, yo como autor, ¿no? Entonces es importante escribir en primera persona, dando el punto de vista de la noticia, el hecho que ha surgido. Luego, revisar, corregir y editar el texto. Cuando yo publico la crónica, obviamente debo seguir estos pasos para que no haya errores de ortografía, tampoco hayan errores de redacción y evitar la repetición innecesaria de palabras. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hemos visto el proceso, ustedes pueden analizar el ejemplo de la crónica. Sí, aquí tenemos un ejemplo. eh, Como pueden darse cuenta, en el encabezado nos habla un poco acerca del el hecho que se está narrando. Nos dice, era el viernes 14 de junio de 2013 y desde ya tenemos la fecha. Pedro se levantó como todos los días a las 5:30 de la mañana y se preparaba para ir a trabajar. ¿Por qué es envolvente esta primera parte? Porque nos da una curiosidad a los lectores de saber qué pasó con Pedro. No, ya se sabe que Pedro se levantaba todos los días y se preparaba para ir a trabajar. ¿Y qué pasó? ¿O qué de interesante tiene esa historia? Luego continúa el texto. Siguió con su rutina de costumbre, bañarse, lavarse los dientes, vestirse y salir en su auto rumbo al trabajo, que por cuestiones del tráfico hacía más de 2 horas para llegar. Así que saliendo a las 6:30 apenas y llegaba a hora buena. Lucía, una joven estudiante de comunicaciones, se levantó a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela. Ese día tenía un examen final, por lo que estaba algo preocupada. A pesar de haberse preparado para presentarlo sin problemas, sabía que su profesor era muy exigente y eso la ponía nerviosa. Esa fue una mañana lluviosa, lo que hacía el tráfico más intenso y los encharcamientos más abundantes. Eran alrededor de las 7:50. Lucía estaba esperando el camión cuando Pedro, apurado por el retraso que llevaba, pasó por un encharcamiento mojando a Lucía de pies a cabeza. Cuando Pedro se dio cuenta del accidente que había causado, se detuvo y fue de inmediato a ver si ella estaba bien, sin saber que en pocos segundos conocería quién sería su compañera por el resto de su vida. Entonces, vemos una historia llena de narración, llena de descripción, ¿sí? Una historia que cuenta a detalle muchos aspectos, ¿no? Y de esto se trata la crónica, ¿no? De una noticia, de un hecho que ha pasado y que se lo cuenta con mucho detalle, con mucho vigor, de tal manera que sea atrayente para los lectores. Ahora, hemos visto ya el ejemplo, hemos visto qué pasos se deben seguir para escribir una crónica. ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen para esta semana? ¿Sí? El siguiente taller consiste en transcribir una crónica de su preferencia. Puede ser una crónica totalmente periodística, puede ser una crónica literaria y adicional debe agregarle una fotografía a esta crónica.
¿Sí? Esa es toda la actividad que usted tiene para realizar en esta semana. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? ¿No? ¿Ninguna? El silencio otorga. Bien, si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, necesito que por favor enciendan la cámara para tomar la captura de asistencia a la sala y dar por terminada esta sesión. Bien, me falta Janet, veo el techo de la casa. Si se pone en cámara, bien. Tomo la captura en 3, 2, 1. Muy bien, muchas gracias. Bien, chicas, espero que tengan una buena noche. Algo que les iba a comentar antes de finalizar la sesión es que tienen, ¿cómo es? Bueno, tenían chance de ver las notas, les envié un mensajito al grupo para que vayan viendo sus notas. En estos días ya les han de notificar porque ya es la entrega de los boletines. Si en caso tienen notas menos de 7, tienen que acogerse a la recuperación académica para recuperar las notas de este periodo. ¿Sí? Entonces, yo les agradezco por el momento su asistencia, su cumplimiento. Trate de realizar las cosas a tiempo para que no se le vayan acumulando. ¿Ya? Muchísimas gracias, chicas. Espero que tengan una buena noche. Ya, igualmente. Ok, gracias. Bye, bye.